9 de julio de 2012, Madrid. Ama hasta convertirte en lo amado, y más aún, hasta convertirte en el mismísimo amor, que no te confundan unos pocos homicidas. Se llamaba Facundo Cabral. Empiezo a esbozar estas líneas desde el despacho de mi casa de Madrid, viendo por la ventana a mis hijas, a mis nietos, que disfrutan de un baño en la piscina para aplacar el calor del verano. Lo intento, pero me cuesta hablar de Facundo en pasado. Retomo la primera frase y decido que sean mis sentimientos los que guíen esta suerte de epílogo, el final de una historia que jamás habría querido escribir. Se llamaba Facundo Cabral y fue una de las voces más grandes que le cantaron a la aventura humana, que logró enumerar los dones de la creación humanizando la justicia de los hombres, convirtiendo este valle de lágrimas en un paraíso de paz y libertad. Me detengo de nuevo abruptamente. No puedo continuar mi relato sobre lo que significó y significa Facundo Cabral para el mundo, sin que me invadan los recuerdos de su tránsito a la eternidad. Nuestros últimos minutos juntos, la última conversación, sin pretenderlo, vuelvo a repasar aquel fatídico 9 de julio en Guatemala, que cual impertinente e inoportuno video sin fin ha perturbado mis noches de insomnio. Tiene mucha sangre y no sabemos de dónde sale, me había dicho el bombero que acudió a socorrerme, antes de conducirme a la pequeña oficina en la que un médico de urgencias dictaminó que tuve mucha suerte. Hoy pienso que estaba en la agenda del Creador que yo sobreviviera a tamaña desmesura, al cruel atentado, al más puro estilo del sicariato centroamericano. Una conclusión que me llevó un año entero elaborar, un año de noches en vela, hasta tomar conciencia del horror que me tocó vivir, pues aquel 9 de julio no sabía qué pensar, qué responderle a la prensa, ni a las autoridades guatemaltecas, ni a los amigos más íntimos. Lamentablemente yo no había visto nada de lo ocurrido, por la oscuridad de la madrugada y porque Facundo y yo agotamos los minutos finales de su existencia conversando, paradójicamente, sobre el futuro. Lo que sí puedo afirmar, siendo el único testigo, es que falleció sin darse cuenta, sin experimentar dolor alguno. Me viene a la cabeza el rostro demudado del Chacho Sabasta, después de vivir la persecución que los guardaespaldas de Henry Fariñas acometieron sin éxito contra los sicarios desde la Chevrolet marrón. «Están tus hijas en el Skype», me gritó el Chacho, que había encendido su computadora para que yo pudiese volver a tranquilizarlas, repetirles que estaba bien, que había salido ileso, al menos físicamente, de la cruel pesadilla. En la pequeña oficina de la estación de bomberos el Chacho y yo nos sentíamos protegidos, aislados de la nube de fotógrafos, periodistas locales, cámaras de televisión, más los miles de admiradores que se acercaban al lugar atendiendo una manifestación convocada por el dolor y la impotencia. Recuerdo que a las 7 de la mañana empezamos a sentirnos más acompañados, primero por Estuardo Castañeda y su esposa, después por el cónsul de Argentina, Enrique Vacas Narvaja, viejo amigo, hermano de mi ex compañero de trabajo en Radio Universidad de Córdoba, y finalmente por el embajador Ernesto López, que llegó muy afectado por la noticia diciendo que había hablado con la presidenta Fernández de Kirchner, quien se enteró por una comunicación directa de Álvaro Colom, presidente de Guatemala. El cónsul fue el encargado de llamar a la viuda de Facundo, Silvia Pousá, madre de su querido ahijado Juan Francisco. Silvia no viajaría a Guatemala, no tenía fuerzas para enfrentar la dramática situación. No trabaja nadie el fin de semana, nos comunicó el cónsul. Habrá que esperar hasta el lunes 11 de julio para la repatriación del cadáver. Facundo Cabral fue asesinado en la avenida Liberación de Guatemala el 9 de julio, día de la independencia argentina. Su cadáver fue repatriado el lunes 11 de julio, fecha que él esperaba con ansia para comenzar la quimioterapia y recomponer su futuro. No pudo decidir la ciudad que acogería su último respiro después de elucubrar tantas veces cómo y cuándo llegaría su muerte. Vuelvo a detenerme, ha empezado a llover, una de esas inesperadas tormentas del verano madrileño. Veo a mis hijas y a mis nietos guarecerse bajo la sombrilla. Cierro la ventana de mi despacho y me estremezco.
Me estremezco al recordar la ambulancia que a las 2 de la tarde en punto trasladó el cuerpo sin vida de Facundo Cabral hasta la morgue. Revivo el momento en el que el Chacho y yo tuvimos que abandonar nuestro seguro búnker en la oficina de los bomberos. El embajador, el cónsul y la familia Castañeda nos llevaron al hotel. Durante el trayecto decidimos cambiar de destino y pasar la noche en el hotel Camino Real. Los sicarios, los asesinos de Facundo Cabral, no nos habían visto, pero aún así sentíamos pánico. El miedo es libre y ataca duramente. Quizás por eso el Chacho y yo solicitamos habitaciones contiguas y con alguna discreta seguridad. Quedamos en vernos por la noche para saber qué haríamos de aquí en adelante. Tumbado en la cama en soledad, comencé a darle vueltas a lo que me parecía el peor de los sueños. Pensé en Henry Fariñas. ¿Por qué no había gritado al sentir el primer impacto sordo en su ventanilla? ¿Por qué no se quejó de dolor? ¿Cómo es que ni siquiera maldijo a los sicarios? ¿Presumiría acaso el ajuste de cuentas? ¿O fue un ataque tan inesperado para él como para nosotros? Repasé con inquietud lo poco que sabía de él. Lo había conocido en el aeropuerto de Managua el día 2 de julio del 2011. Me pareció un empresario afable, educado, gran admirador de Facundo Cabral. Jamás evidenció intranquilidad, la preocupación latente que imagino experimentaba quien sospecha que corre peligro. Su Range Rover blanca no tenía blindaje alguno, solamente contaba con sus 2 hombres de seguridad personal. ¿Irresponsabilidad absoluta, exceso de confianza o simplemente no temía por su vida? Facundo Cabral alegraba el alma, entregaba esperanza, amor y libertad. Más que un hombre se convirtió en una institución, una leyenda, un mensaje que cimentó su vida por encima de los credos. Para él no había ricos ni pobres, ni izquierdas ni derechas. Una vez un periodista le dijo que tenía cara de loco, pinta de loco, verbo de loco, profético y lúcido. ¿Fuiste alguna vez a ver un psiquiatra? Escucho a mis hijas y a mis nietos que entran empapados a la casa, un trasiego de voces que no consiguen desconcentrarme. Sigo recordando aquel 9 de julio cuando por la noche Enrique Vaca Narvaja llegó al hotel con nuestros billetes de avión. Saldríamos el domingo 10 de julio, a la misma hora. A las 4 de la madrugada estábamos todos en el lobby. Teníamos 4 camionetas de seguridad para acompañarnos en el trayecto, pero aún así subyacía el miedo. Nos había invadido y no sabíamos hasta cuándo. Luego de los trámites migratorios, al ingresar al área de espera, vi con disimulo el cambio de actitud del Chacho Sabasta. Se había relajado, por fin se sentía seguro. Lo envidié, porque mi propio temor se negaba a marcharse. Llegamos a Panamá y nos despedimos con un abrazo muy fuerte que solo nosotros podíamos comprender. Luego tomamos cada uno nuestra dirección, él a Buenos Aires y yo a Caracas. Antes de despegar, la azafata del avión repartió los diarios locales, El Sol de América y La Prensa. En ambos, ocupando la primera página, encontré una de las fotografías más difundidas de Facundo con el titular que Anita y yo habíamos creado hacía muchos años con el fin de sintetizar lo que representaba para nosotros. Fue asesinado en Guatemala Facundo Cabral, cantautor, poeta, humorista, burlador y místico de nuestro tiempo. Qué lástima. Yo lo admiraba mucho, me comentó mi ocasional compañero de asiento, esperando una respuesta, quizás el inicio de un diálogo que nos distrajera a las horas de vuelo. Atiné a decirle que yo también admiraba al gran Facundo Cabral y me quedé en silencio. ¿Qué más podía decirle? ¿Que yo también estuve en esa camioneta? ¿Que lo vi morir y escuché sus últimas palabras? No tenía sentido, no me creería. Allí comprobé lo valiente que había sido Facundo al narrar los hechos que, aunque reales, parecían imposibles. Facundo Cabral tuvo un final increíble, como lo fue su propia vida, llena de casualidades, situaciones extremas, alegrías inmensas y tragedias infinitas. Controvertido, amado, admirado, discutido, si no hubiese existido tal y como era, tendríamos que haberlo inventado. Hasta pronto, querido amigo. Volveremos a encontrarnos en ese lugar en el que todos somos eternos. Mejor dicho, hasta siempre.